Bienvenidos amigos de Voces de la Historia, prepárense, porque vamos a adentrarnos en la sociedad castellana, justo antes y durante esos primeros años de la conquista de América. Sin embargo, no estamos hablando de nombres de celebridades y fechas históricas. Vamos mucho más allá de eso, hablaremos de la gente, de sus vidas, de sus valores, de sus creencias, incluso lo que llevaban puesto. Va a ser todo un viaje. Imagínate a ti mismo en ese entonces. Finales del siglo XV, principios del siglo XVI en Castilla. Un reino que está al límite, al borde de un cambio masivo, la reconquista está llegando a su fin. Se están abriendo nuevas rutas comerciales sin cesar. Hay una sensación de nueva era, una gran energía en el aire, fervor religioso, ambiciones comerciales, y un gran abanico de nuevas expectativas. Así que no se trata solo de un grupo de aventureros que se suben a un barco por capricho. Para entender la conquista, hay que entender a la gente, y a los individuos que la hicieron posible. Eran productos de un tiempo y lugar muy específicos. Y para entenderlos aún mejor, tenemos que hacer un poco de zoom y observar todo el panorama político. Estamos hablando de una poderosa monarquía, que realmente intenta consolidar su autoridad, una relación compleja entre la corona, los nobles y la gente común. Es como si todas estas fichas de dominó históricas estuvieran alineadas, esperando a caer una tras otra. Pero bueno, vayamos al meollo del asunto. La vestimenta en la Castilla de esta época era mucho más que una simple necesidad, era un poderoso indicador de clase social, estatus y, en cierta medida, identidad regional. Las diferencias en materiales, cortes y adornos permitían a los observadores distinguir rápidamente entre nobles, burgueses, campesinos y otros grupos sociales. No era una sociedad homogénea en términos de vestimenta. La ropa, como reflejo de la cultura, era muy diferente de la que se usa hoy en día, y las normas sociales eran estrictas sobre lo que era apropiado usar en cada circunstancia. La nobleza tenía acceso a los materiales más finos y caros, como sedas, brocados y terciopelos. Sus prendas se caracterizaban por elaborados diseños, adornos con piedras preciosas y bordados intrincados. Los colores brillantes y los tejidos suntuosos eran símbolos de riqueza y poder. Los burgueses, aunque no tan opulentos como la nobleza, podían permitirse telas de buena calidad y cortes más elaborados que el pueblo llano. Utilizaban lana, lino y algodón para sus prendas, y a menudo seguían las modas de la nobleza, aunque generalmente con materiales más sencillos. El pueblo llano, compuesto por campesinos, artesanos y trabajadores urbanos, utilizaba tejidos más sencillos y duraderos, como el lino, la lana y el sayal. Sus ropas eran funcionales y diseñadas para el trabajo, con colores más apagados y diseños simples. Los hombres de clase alta llevaban jubones ajustados, calzas, capas y sombreros elaborados. Los hombres del pueblo usaban camisas, calzones y sayos. En el siglo XVI, era común que los hombres llevaran el pelo corto o media melena y la cara afeitada. Los barberos eran figuras clave, ya que se encargaban de cortar el pelo y afeitar a los hombres. Las mujeres de la nobleza llevaban vestidos largos y elaborados, con corpiños ajustados, mangas abullonadas y faldas anchas. Las mujeres del pueblo llevaban vestidos más sencillos y prácticos, con telas de menor calidad. Los vestidos de las mujeres eran un signo de estatus social. La moda, influenciada por cortes extranjeras como la borgoñona, jugaba un papel importante. Las tendencias en los estilos de ropa cambiaban con el tiempo, y los miembros de las clases altas intentaban seguir las últimas modas. La ropa era un medio de ostentación y una forma de proyectar una imagen de riqueza y poder. Los nobles y burgueses utilizaban sus atuendos para destacar su estatus social y mostrar su riqueza. Existía una gran preocupación por la apariencia personal y la presentación. Las personas se esforzaban por vestir de manera adecuada y presentable en público. Las prendas de vestir, especialmente las de las clases altas, representaban una inversión y se pasaban de generación en generación. Las familias acomodadas guardaban sus ropas con cuidado y las utilizaban en diferentes ocasiones. Se menciona la costumbre de las mujeres de pedir prestada ropa a parientes y amigas para lucir mejor en público. Esto sugiere que la apariencia y la ostentación eran prioridades, incluso si significaba recurrir a la ayuda de otros. Los detalles como los accesorios, sombreros y adornos también jugaban un papel importante en la vestimenta. Estos detalles eran una forma de expresar la personalidad y el estilo individual.
La forma de vestir no solo indicaba la clase social, sino también la identidad regional y cultural. Cada región de Castilla podía tener sus propios estilos y tradiciones en cuanto a la vestimenta. En el Nuevo Mundo, los castellanos mantenían sus tradiciones de vestimenta, aunque con adaptaciones al clima y las condiciones locales. Los conquistadores se distinguían por su atuendo militar y sus armaduras, mientras que los colonos adaptaban sus vestimentas a las condiciones del nuevo territorio. La ropa en la Castilla de finales del siglo XV y principios del siglo XVI era un elemento esencial de la vida social y cultural. No solo cumplía una función práctica de protección, sino que también servía como un medio de comunicación, expresión de la identidad y ostentación de estatus. Los materiales, los diseños y las costumbres relacionados con la vestimenta reflejaban la complejidad y la riqueza de la sociedad castellana en ese periodo. El acicalamiento y la higiene personal eran importantes, aunque las prácticas de baño fueran diferentes a las actuales. En lugar de baños de inmersión, era común el uso de paños de lienzo y jabón para la higiene personal. En particular era conocido y usado el jabón de Castilla, que a diferencia del tipo de Marsella que se hace con grasa, el de Castilla se elaboraba a base de aceite de oliva. La gente se lavaba por partes, utilizando agua y jabón en un cubo, limpiándose con los paños. Esta práctica era común tanto para la gente de clase baja como para la de clase alta, aunque las clases más altas podrían haber tenido más recursos para hacerlo de forma más completa. Muy al contrario de lo que se suele pensar, existía una preocupación por el aseo y la presentación personal. La gente se esforzaba por estar limpia y presentable en público. El cuidado del cabello y el afeitado eran importantes. Los hombres llevaban el pelo corto o media melena y la cara afeitada. En las ciudades, los barberos ofrecían servicios de corte de pelo, afeitado e incluso cuidados de la piel. Los barberos también actuaban como curanderos realizando pequeñas cirugías y aplicando sanguijuelas. Existían baños públicos, aunque parece que tenían menos protagonismo que en siglos anteriores. Estos baños eran colectivos, y el número de personas permitidas al mismo tiempo estaba estrictamente regulado. Los baños públicos se ubicaban en lugares no centrales, debido a la necesidad de tener un fácil acceso al agua y un lugar para verter las aguas residuales. Por lo general, estaban cerca de ríos y cursos de agua. La presencia de baños públicos era tan notoria que dio nombre a calles y puertas, en muchas localidades castellanas, donde la puerta de los baños y la calle de los baños hacían referencia a estos establecimientos, incluso cuando algunos ya no existían. Los baños públicos eran explotados como una actividad que generaba ingresos tanto para los propietarios como para los trabajadores. Las lavanderas se encargaban de lavar la ropa. Esto era común en todas las clases sociales, aunque la nobleza y la burguesía tendrían sirvientas para esta tarea. El agua de los ríos era utilizada para lavar la ropa y otros utensilios. Existía una preocupación por la salubridad del agua, especialmente la destinada al consumo. Se prohibían actividades que pudieran contaminarla, como el lavado de utensilios de cocina o alimentos, así como actividades artesanales en lugares próximos a las fuentes. Las actividades que contaminaban el agua, como las tenerías y las curtidurías, eran desplazadas aguas abajo de los núcleos urbanos para proteger la salud de la población. Se tomaban medidas para preservar la limpieza de las fuentes y pilas públicas, prohibiendo el uso de estas para riego de huertos o otras actividades que no fueran el consumo de agua potable. Aparte de agua potable, ¿qué se solía consumir? Pues la base de la alimentación en Castilla era la tríada mediterránea: trigo, vid y olivo. El trigo era fundamental para la elaboración del pan, alimento básico en todas las clases sociales. Existían diversos tipos de pan, desde el blanco hecho solo con trigo, hasta panés con semillas y salvado. La vid era importante para la producción de vino, una bebida común en la época, aunque el mosto también se consumía. El olivo, aunque menos significativo que en otras épocas, se utilizaba para obtener aceite, principalmente para alumbrado y algunos usos culinarios, pero no tanto para cocinar. Para ello se prefería la manteca o grasa. Además del trigo, se cultivaban otros cereales como avena, cebada, centeno, alforfón y mijo, principalmente para alimentar a los animales. También eran comunes las legumbres como garbanzos, lentejas y habas. Las hortalizas eran importantes para complementar la dieta, cultivándose en huertos cerca de los núcleos de población. Se consumían zanahorias, puerros, calabazas, berzas, lechugas, acelgas, chiribías, entre otros. Se consumían naranjas, limones y otras frutas según la región.
Las frutas se comían frescas o en confituras y mermeladas. Las carnes más comunes eran de cerdo, ternera, pollo y pavo. El tocino era un alimento popular, consumido frito o en guisos. La carne de caza como jabalí, corzo y conejo, era consumida principalmente por la nobleza. La gente pobre comía carne de caza solo si eran furtivos. El pescado, especialmente el bacalao en salazón, era un alimento importante, sobre todo durante la Cuaresma, cuando no se podía comer carne. El bacalao, aunque muy salado, se podía conservar durante largos periodos sin necesidad de refrigeración. El pescado de río también formaba parte de la dieta, aunque menos popular que el bacalao. En la costa, se consumían también pulpos y otros mariscos, aunque estos eran considerados un lujo y generalmente consumidos por la gente más humilde. Era común mezclar sabores dulces y salados en los platos. El azúcar, aunque raro, se usaba para dar ese toque a las comidas. Los ricos consumían platos totalmente dulces, mientras que para los pobres lo dulce era menos común. Los potajes y la olla podrida eran platos muy populares. La olla podrida consistía en un caldo con diversos tipos de carne y verduras. Parece ser que era uno de los platos favoritos de Carlos I. Las empanadillas eran un tipo de comida callejera muy popular, con rellenos variados como verduras, carne o pescado. Otros platos comunes eran el salpicón, los duelos y quebrantos, huevos revueltos con jamón, los buñuelos, y las albóndigas de origen morisco. Los pobres solían comer ensaladas hechas con hortalizas crudas, como calabaza, berza y lechuga. Para los viajeros, era común llevar pan, queso y cebolla, que constituían una comida sencilla y práctica. Aunque no tan abundantes como en otras culturas, las especias eran usadas en las festividades para dar sabor y también como forma de mostrar algo de lujo. El desayuno era temprano e incluía pan y algo más como queso o ajo, y algunas cosas más fuertes como huevos fritos o tocino. Al mediodía se hacía una comida formal donde se comían platos más elaborados como los citados anteriormente. La cena era una comida fuerte en la tarde-noche que era cuando las familias se reunían en casa. La nobleza consumía carne de manera abundante, especialmente de caza, lo que podía llevar a problemas de salud como la gota. También tenían acceso a una mayor variedad de alimentos y platos más elaborados. El pueblo llano tenía una dieta más basada en cereales, legumbres y verduras, y consumían carne de manera más esporádica. A pesar de esto, su dieta era, nutricionalmente hablando, más equilibrada que la de la nobleza. El vino era una bebida común para todas las clases sociales, muchas veces se rebajaba con agua, y también se podía aromatizar con especias como canela y clavo. El mosto era también un producto de la vid consumido. La leche también era una bebida común, y las mujeres ricas solían beber leche de almendras. La cerveza también se consumía, aunque no era tan popular como el vino. Por supuesto, si se era rico, se tenía acceso a más variedad, más especias, en fin, las cosas buenas. Incluso en crónicas se menciona un plato llamado empanada alemana. Lo que realmente te muestra que incluso en ese entonces, había un intercambio culinario entre diferentes culturas. Vamos a ver ahora en dónde y cómo vivían. Las viviendas en la Castilla de finales del siglo XV y principios del XVI eran muy variadas, dependiendo de la clase social, la ubicación y los materiales disponibles. Las viviendas de la gente humilde eran sencillas y funcionales, con espacios multifuncionales, mientras que las de las clases más acomodadas eran más grandes y lujosas, con más divisiones y comodidades. La vida en estas viviendas estaba marcada por la convivencia, la economía de espacio y la adaptación a las necesidades de la época. Las casas en zonas rurales se construían con materiales locales, como piedra, tapial, adobe y madera. La disponibilidad de estos materiales variaba según la región. Los techos podían ser de tejas de barro en el sur y centro de la península, o de pizarra en el norte. Generalmente, las casas tenían una sola planta con una segunda altura usada como despensa o almacén, donde se guardaba paja y otros artículos. Las viviendas de la gente humilde solían tener una sola habitación donde se realizaban todas las actividades diarias, y se dormía. No eran muy grandes, ya que la mayoría de las actividades se hacían fuera. El mobiliario era muy básico, consistiendo en bancos, banquetas, sillas, arcones para guardar ropa y pertenencias, y una mesa desmontable. Los objetos se colgaban de las paredes y vigas para ahorrar espacio. Así que la gente a menudo comía sentada en taburetes o incluso en el suelo.
En las casas de clase baja, la privacidad era limitada, y era costumbre que todos durmieran juntos en la misma habitación. La intimidad no se concebía como en la actualidad. Los suelos podían ser de tierra, aunque en algunos casos se usaban esteras de junco para crear una tarima. Las casas de la clase baja en las ciudades podían ser de ladrillo, calicanto o tapial, a veces siguiendo un estilo medieval con entramado de madera y fachada encalada. Podían tener ventanas con pergamino o contraventanas más económicas. Las viviendas de la burguesía y la pequeña nobleza podían tener 2 plantas o más, con un estilo más parecido a las casas de clase baja pero más grandes, y podían incluir un patio central. Se construían con piedra o tapial, o con el sistema de entramado de madera y calorías. Era común que en estas viviendas varias generaciones de la familia vivieran juntas, con los ancianos en la planta baja y los hijos con sus familias en la planta superior. El mobiliario era más completo que en las casas de clase baja, pudiendo incluir camas de somier, colchones de lana o plumas, y armarios. Era característico que el padre de familia tuviera la única silla con respaldo de la casa. Las casonas de la nobleza eran más grandes y lujosas, con 1 o 2 plantas, un jardín delantero, y una tapia que rodeaba la propiedad. En la fachada solía haber un escudo de armas familiar labrado en piedra. En las casas con más de una habitación, se diferenciaba el espacio para dormir, cocinar y trabajar. En las casas de gremios, se podía compatibilizar la vida diaria con el trabajo en la misma vivienda. Las familias con más recursos tenían criados que vivían en la casa, ocupando espacios más pequeños. Si un criado era muy importante para la casa, se le podía dar una pieza solo para esa persona como un signo de prestigio. El hogar o la chimenea eran el centro de la casa, y la distribución de las habitaciones se pensaba para aprovechar el calor en invierno. La iluminación se conseguía con velas y candiles. Las ventanas podían tener postigos de madera o pergamino. En algunos casos, se usaba el lapis specularis, un tipo de piedra transparente que servía de vidrio para ventanas. En algunas ciudades, existían vertederos para tirar los desperdicios. Sin embargo, a veces la gente tiraba la basura a las calles. Las personas adineradas podían ser transportadas en sillas de mano o palanquines por la ciudad por mozos de cordel. Las fiestas, tanto religiosas como profanas, eran ocasiones importantes para la diversión y el entretenimiento de la comunidad. Estas festividades ofrecían oportunidades para que la gente mostrara sus lujos callejeros, ya fueran ropas, joyas o adornos. Las procesiones y los cortejos eran parte integral de las celebraciones, involucrando a clérigos, nobles, mercaderes y gente común. Estos eventos permitían a la comunidad mostrar su devoción y cohesión social. En las fiestas, era común encontrar exhibiciones de destreza física y deportes de la época. También se realizaban espectáculos con música, bailes y personajes con nuevas invenciones. La música, tanto vocal como instrumental, era una parte esencial de la vida social y de las festividades. Se utilizaban instrumentos como atabales, trompetas, chirimías y tamborinos. El baile también era una forma de entretenimiento popular en la época. La gente se divertía con juegos de mesa como las damas o el alquerque, juegos de dados y juegos de pelota o raqueta. Los niños disfrutaban de juguetes como andadores, caballitos y muñecas. En algunas ciudades como Valencia, era costumbre que la gente, tanto hombres como mujeres, paseara por las calles de noche, disfrutando del ambiente festivo y las tiendas de comestibles abiertas hasta medianoche. Se reunía en lugares públicos, como las plazas, los molinos, donde podían compartir libros y discutir temas de interés. La lectura era una actividad de ocio, especialmente para la nobleza y los círculos letrados, que se reunían en comunidades para compartir libros y escuchar lecturas en voz alta. Las novelas de caballerías eran muy populares. En el tiempo libre, las personas también realizaban actividades como la costura, cocina y otros trabajos relacionados con el mantenimiento del hogar. En la época se practicaban deportes como los juegos de pelota o los torneos y la caza era una actividad de ocio para los nobles. Era una actividad de ocio muy importante para la nobleza, que la practicaba tanto como deporte como forma de abastecimiento de carne. La nobleza organizaba agasajos y celebraciones para entretenerse y mostrar su riqueza y poder. En estos eventos, se ofrecían espectáculos, música y bailes, y se iluminaban las calles y salones con antorchas. Los juegos de mesa y las cartas eran actividades de entretenimiento comunes en los círculos nobles.
Las fiestas y las procesiones ofrecían a la comunidad la oportunidad de reunirse, celebrar y mostrar su identidad social y cultural. La religión, específicamente el cristianismo católico, era un pilar fundamental en la vida cotidiana, la política, la cultura y la sociedad en general. La fe católica impregnaba todos los aspectos de la vida, desde las festividades hasta las estructuras de poder. La monarquía castellana obtenía gran parte de su legitimidad a través de su vinculación con la religión católica. Los reyes, como reyes católicos, eran vistos como protectores de la fe. La bula de la Cruzada, autorizada por el papado, se utilizaba para financiar guerras contra los considerados infieles, consolidando la conexión entre la monarquía y la misión religiosa. La lucha contra el Emirato nazarí de Granada fue entendida como una guerra santa, donde la expansión del territorio castellano se justificaba por la necesidad de erradicar el Islam y restaurar la cristiandad. La retórica religiosa se utilizaba para movilizar a la población y obtener apoyo para las campañas militares. La vida cotidiana estaba marcada por rituales y ceremonias religiosas. Las procesiones, misas y sermones eran elementos clave de la vida social y cultural. La predicación de la cruzada movilizaba a la población y la hacía partícipe del esfuerzo bélico. La religión influía en la moral fiscal de la época. Se esperaba que los fieles contribuyeran económicamente a las causas religiosas, como la bula de la cruzada, a cambio de beneficios espirituales y colectivos, como la salvación del alma y la victoria contra el infiel. Las cofradías y hermandades eran instituciones religiosas importantes que organizaban actividades devocionales, asistenciales y festivas. Estas congregaciones podían ser objeto de pagos compensatorios por faltas espirituales. Las festividades religiosas eran una fuente importante de entretenimiento y ocio para la población. Las procesiones, música y representaciones eran parte integral de estas celebraciones. En los espacios urbanos y religiosos se sacralizaban mediante procesiones y rituales, reforzando la conexión entre lo sagrado y lo cotidiano. Las iglesias y catedrales eran centros de vida social, donde se realizaban bautizos, misas y otros eventos importantes. La religión jugó un papel clave en la expulsión de judíos y moros de la península ibérica. A los judíos se les dio la opción de convertirse al cristianismo, pero muchos se negaron, manteniendo su fe en secreto. Los conversos o judíos convertidos eran vistos con sospecha y eran acusados de practicar secretamente sus ritos. Los musulmanes convertidos al cristianismo, conocidos como moriscos, también fueron objeto de discriminación y sospecha. La Inquisición vigilaba a los conversos y moriscos para asegurar su adhesión al cristianismo. Existieron comunidades de cristianos, los mozárabes, que vivían en territorios musulmanes y que mantenían su fe, aunque pagaban impuestos por ello. El clero, tanto secular, sacerdotes y obispos como regular monjes y frailes, tenía una influencia considerable en la sociedad. Los arzobispos, por ejemplo, tenían un poder supraobispal. Las órdenes mendicantes como franciscanos y dominicos tenían un papel importante en la predicación y la difusión del mensaje religioso. También existían otras órdenes como los cartujos que se centraban en el recogimiento y estudio. La Inquisición fue establecida en Castilla en 1478 para mantener la ortodoxia cristiana. Los tribunales de la Inquisición investigaban y juzgaban casos de herejía, asegurando la pureza de la fe. La religión también funcionaba como un mecanismo de control social, ya que las normas morales y los valores cristianos influyen en el comportamiento de las personas. Los estatutos de limpieza de sangre se usaban para excluir a personas de origen judío o musulmán de posiciones de poder en la Iglesia y la sociedad. La religión era utilizada como herramienta de propaganda para movilizar a la población y legitimar el poder monárquico. Era mucho más que una práctica espiritual, era un sistema integral que moldeaba la vida, la política y la cultura de la sociedad. La fe católica proporcionaba una base para la legitimidad del poder, la cohesión social y la moralidad pública, al tiempo que influía en la interacción con las minorías religiosas. La religión, a la vez, era un instrumento de control y una fuente de consuelo y esperanza. Lo compleja que era la estructura social en Castilla. No era solo una simple jerarquía, de arriba abajo. Tienes a tu nobleza, que por supuesto, están en la cima, tienen todo el poder y la influencia. Luego tienes a la gran mayoría de la población, agricultores, artesanos, comerciantes, que son la columna vertebral de la sociedad, en realidad. Pero también está este grupo llamado los conversos, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero a pesar de que se habían convertido, a menudo se enfrentaban a sospechas y discriminación.
Así que incluso dentro de una misma sociedad, había estas profundas divisiones, estas líneas divisorias. Es algo que se puede remontar a la Reconquista, esa larga lucha por establecer la uniformidad religiosa. A menudo eran empujados a los márgenes, excluidos de los puestos de poder. Te hace pensar en cómo este tipo de divisiones podrían haberse desarrollado también en las Américas. Muchos de esos conquistadores parecen provenir de familias de la baja nobleza, casi como si estuvieran tratando de demostrar su valía. Probablemente buscaban hacerse un nombre. La conquista no se trataba solo de apoderarse de tierras y recursos. Fue una oportunidad para que estos hombres subieran en la escala social, se ganaran una reputación y aseguraran un futuro mejor para sus familias. Es como si América fuera una oportunidad gigante, una pizarra en blanco donde podían crear sus propios destinos. Ese tipo de motivación fue increíblemente poderosa. Fue una oportunidad de escapar de esas restricciones, esas limitaciones de la sociedad católica. Realmente te hace apreciar cómo al comprender estas complejidades de la sociedad castellana, todas sus ambiciones, sus jerarquías, nos ayuda a comprender lo que realmente significó la conquista, lo bueno y lo malo, sin duda. Y hablando de complejidades, ¿alguna vez has pensado en la burocracia española? Estaban obsesionados con mantener registros de todo. Impuestos, concesiones de tierras, poblaciones indígenas. Todo estaba meticulosamente documentado. De hecho, estaba leyendo sobre eso en uno de los documentos históricos. Estaban decididos a controlar este vasto imperio que comenzaban a construir, como si fueran los acaparadores de datos originales, siglos antes de Internet. Eran montañas de papeleo, la conquista no se trató solo de fuerza bruta. También se trataba de administración, un proceso lento y constante de construcción de un imperio. La conquista no fue solo una serie abstracta de batallas. Fue la vida real, una realidad vivida con consecuencias muy reales para las personas que la sufrieron. En medio de todo esto, la monarquía, los conquistadores, esta burocracia masiva. ¿Cómo era realmente la vida del castellano común en su tierra natal? ¿Sintieron siquiera el impacto de todo lo que estaba sucediendo al otro lado del océano? La vida diaria para ellos variaba enormemente dependiendo de la posición social. Los campesinos, por ejemplo, constituían la mayoría de la población, estaban atados a la tierra. Vivían vidas sencillas basadas en el trabajo duro y la devoción religiosa. Las crónicas los describen viviendo en estas comunidades muy unidas. Su vestimenta, su dieta, todo es muy práctico, nada extravagante, usaban túnicas, capas, sombreros, cosas básicas, la comida también era sencilla. Pan, alubias, verduras, de vez en cuando algo de carne o pescado, si tenían suerte. Y sus casas, bueno, también eran modestas, a menudo hechas de piedra o madera. No tenían muchas posesiones, y los muebles eran realmente escasos, muy lejos de los palacios y las fiestas de la nobleza. Pero incluso entre la élite, se ve este fuerte sentido del deber religioso y obligación social. Las crónicas mencionan estas grandes procesiones y estas fastuosas fiestas, pero también actos de caridad y mecenazgo. Por otro lado, tenemos que reconocer que la conversión fue a menudo coercitiva, lo que llevó a la supresión, y a veces, a la eliminación total de las religiones y prácticas espirituales. ¿Sabes? Una cosa que me sigue apareciendo es esta idea de las contradicciones dentro de la sociedad castellana. Por un lado, eran personas profundamente religiosas y caritativas. Y, sin embargo, por otro lado, capaces de una brutalidad increíble. ¿Cómo se le da sentido a esos dos lados? ¿Cómo se reconcilian esos dos lados aparentemente opuestos de la misma moneda? Es importante tener en cuenta que la historia rara vez es en blanco y negro. Las personas son complicadas, pueden tener creencias aparentemente contradictorias y sus acciones no siempre se alinean perfectamente con sus valores. De aquí salió este hombre devoto, sin embargo, es un conquistador que participa activamente en la conquista. Expresa una fe fuerte y cree firmemente que la conquista es una causa justa. Pero al mismo tiempo, admite y reconoce que la violencia y la codicia también fueron motivadores muy poderosos para muchos conquistadores. Luchando internamente con la crueldad, pero también con momentos con pasión. Es casi como si estuviera lidiando con las implicaciones morales de sus propias acciones. Es un recordatorio de que debemos abordar la historia con matices.
Necesitamos resistir esos juicios de valor fáciles, con el pensamiento y reglas actuales, puesto que aquella sociedad se regía por otros conceptos éticos y morales. Las personas que viajaban al Nuevo Mundo fueron impulsadas por toda una red de factores, algunos más nobles que otros, muchos empujados por el tejido cultural de la época. Dando un vistazo a la Castilla de entonces recordamos que la historia no se trata solo de fechas y batallas, sino de la vida cotidiana, las experiencias vividas de las personas. Es fascinante lo diversa que era en realidad la sociedad castellana. Hemos estado hablando de la nobleza, el clero, la gente común. Pero había otros grupos que se sumaban a esa mezcla y la hacían aún más rica. Las comunidades judías, comunidades musulmanas, incluso grupos de extranjeros que se habían establecido para comerciar, y trajeron sus propias tradiciones. Sus propias creencias y costumbres. Gracias a la lana, la corona de Castilla se convirtió en una potencia económica que atrajo a comerciantes genoveses, napolitanos, venecianos, artesanos flamencos e incluso soldados alemanes que vivían en ciudades castellanas. Todo ese intercambio cultural enriqueció mucho a la sociedad castellana. Hay que decir que surgieron nuevas ideas en nuevas tecnologías, incluso nuevos estilos artísticos. Y no podemos olvidar la influencia de la cultura islámica que se puede ver en su arquitectura, su música, incluso su idioma. Es un gran recordatorio de que Castilla, incluso con su fuerte identidad católica, era realmente una encrucijada, un lugar donde se encontraban tantas tradiciones diferentes. Esa diversidad cultural también jugó un papel en la conquista de las Américas. Aunque nunca se piensa así, imagínense encontrarse con todas esas culturas indígenas en el Nuevo Mundo. Los españoles tuvieron que adaptarse, tal como lo habían estado haciendo en casa. Arraigando el mestizaje que se produjo en las nuevas tierras, de una forma que el resto de europeos tramontanos no podían ni querían imaginar. Esa peculiaridad se plasmaba en todos los ámbitos, como en la forma de guerrear. La fascinación de los castellanos por la historia militar, por la estrategia, para ellos no se trataba solo de la fuerza bruta. Tenían un lado realmente intelectual, en su enfoque de la guerra. Los comandantes castellanos estudiaban los antiguos tratados militares romanos, aprendiendo de los maestros. Y no se limitaban a copiar ciegamente esas viejas tácticas. Incorporaron nuevas tecnologías como la pólvora y la artillería, fueron verdaderos innovadores. Y apuesto a que todos esos años que pasaron luchando contra los moros durante la Reconquista, todos esos años de conflicto, también les enseñó mucho sobre logística y planificación, todas esas líneas de suministro, las fortificaciones, todo ese trabajo de base. La forma de utilizar la caballería con la monta a la jineta. Esas lecciones aprendidas en la península ibérica resultarían absolutamente invaluables en las Américas. Tenían mucho de lo que sacar provecho, cuando se enfrentaron a nuevos desafíos, pero tenían una gran experiencia a la que recurrir. Como si estuvieran evolucionando constantemente su enfoque de la guerra, eso explica cómo pudieron lograr tantas victorias. A veces, contra fuerzas mucho más grandes, eran maestros en la adaptación a la situación. Pero, ya sabes, en medio de todas estas grandes estrategias y todas esas maniobras en el campo de batalla, es fácil perder de vista el costo humano, la realidad cotidiana de ser un soldado. La guerra es más que solo tácticas y formaciones, se trata de experiencias humanas, historias individuales. Las dificultades de esas campañas, el hambre, la enfermedad, la amenaza de muerte siempre presente, el miedo, el agotamiento, las difíciles decisiones que los soldados tuvieron que tomar. Humanizar toda la experiencia, nos recuerda que la conquista no fue solo una aventura gloriosa. También fue una experiencia agotadora, a menudo traumática y no solo para los pueblos indígenas. Realmente te hace preguntarte cómo esas experiencias moldeó sus puntos de vista sobre las Américas y sobre los pueblos indígenas. Tuvo que haber tenido un profundo impacto, sin duda, y hablando de experiencias individuales, es sorprendente lo mucho que aprendemos cuando nos centramos en esas historias de personas del pueblo llano, en lugar de centrarnos solo en los grandes nombres famosos. Es muy fácil dejarse llevar por las historias de, ya sabes, Cortés o Pizarro, Colón. Pero la conquista fue mucho más que solo ellos. Involucró a innumerables personas, cada una con sus propias motivaciones y sus propias historias, que son las que a menudo se pasan por alto, aun siendo increíblemente reveladoras. Realmente nos dan una idea de la dimensión humana de este gran evento histórico. El relato de Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, nos ofrece una ventana a las vidas de esos soldados comunes, sus luchas, sus triunfos, sus conflictos internos.
Habla de la camaradería, de los lazos forjados en la batalla, de las dificultades compartidas. Pero también destaca las rivalidades, las traiciones, la crueldad. Es un recordatorio de que la conquista no fue solo un choque de civilizaciones. Fue un choque de personalidades, un drama humano que se desarrolló a gran escala. Esas historias individuales, esas voces que a menudo se pierden en la historia, realmente pueden ayudarnos a comprender la complejidad, el matiz de este momento crucial en la historia humana. Sobre cómo estos enormes eventos históricos, estos cambios masivos en el poder y la cultura, realmente se reducen a elecciones y acciones individuales. Eso es lo que hace que la historia sea tan fascinante, no son solo estas fuerzas abstractas en acción, se trata de personas, sus decisiones, sus historias. Es un tapiz tejido a partir de innumerables hilos individuales, y un reflejo de la sociedad en la que vivían. La importancia que los castellanos le daban al linaje, la ascendencia, líneas de sangre noble, lazos familiares. Eran las claves para la posición social, el linaje definía quién eras, dónde encajabas en el gran esquema de las cosas. Estaban obsesionados con rastrear sus árboles genealógicos, buscando incluso la conexión más pequeña, el vínculo más lejano con la nobleza, con la esperanza de encontrar a ese antepasado, noble que pudiera elevar su estatus. Los propios conquistadores estaban impulsados por la ambición personal, querían obtener títulos, tierras para ellos mismos, y la conquista era un medio propicio para ello. Pero, ¿qué pasaba con sus familias en casa? Las Américas no se trataban solo de ganancias individuales, eran una oportunidad para establecer dinastías familiares. Así que no se trataba solo de la ambición de una persona, sino de construir un futuro para las generaciones venideras. Querían asegurar un legado que elevase el estatus de su familia en Castilla. Ese enfoque en el legado familiar, ese deseo de crear una dinastía duradera, seguiría dando forma a la estructura social de las Américas durante los siglos venideros. Los descendientes de esos conquistadores, a menudo ocupaban posiciones realmente privilegiadas en la sociedad hispana de América. Es sorprendente cómo algunos de estos patrones se repiten a lo largo de la historia. Es fácil pensar en la Castilla de finales del siglo XV y principios del XVI como un periodo muy lejano, casi irrelevante. Pero al analizar todo esto, lo que me sorprende es cuánto resuena todavía, y cuánto se conecta, con cuestiones con las que todavía lidiamos hoy. Cuestiones fundamentales sobre la desigualdad social, la influencia de las religiones, el atractivo de la riqueza y el poder, son atemporales, realmente, parte de la condición humana. La conquista en sí, con todas sus complejidades, sus ambigüedades morales, ofrece una mirada realmente profunda a la naturaleza humana, a nuestra capacidad tanto para actos increíbles de coraje como para actos terribles de crueldad. Siendo un espejo que nos refleja a nosotros mismos y nos ayuda a comprender las fuerzas que han dado forma al mundo en el que vivimos hoy. Y al ahondar en estas historias, al intentar comprender las motivaciones y las experiencias de quienes nos precedieron, creo que podemos obtener una apreciación más profunda de los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en nuestro propio tiempo. Se trata de hacer esas conexiones, esos vínculos a través del tiempo. Encontrar esos hilos que nos unen al pasado y cómo arrojan luz sobre nuestro presente. Hemos explorado todo, desde su moda hasta su complicada relación con la religión, pasando por las fuerzas impulsoras de esa increíble conquista de las Américas. Pero incluso después de todo esto, solo hemos arañado la superficie. Siempre hay mucho más que aprender, más historias esperando ser descubiertas, más perspectivas para considerar, y esa es la belleza de la historia. Es un viaje de descubrimiento que nunca termina. Así que te animamos a que sigas explorando, a que sigas haciendo esas preguntas, a que sigas desafiando tus propias suposiciones. Hay todo un mundo de historias cautivadoras ahí fuera esperando ser descubiertas, y quién sabe lo que podrías encontrar. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia. Deja un comentario con tus opiniones sobre este tema y dinos qué otros episodios de la historia te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos y si deseáis que profundicemos más en ciertos temas, extendiendo nuestro contenido sobre ellos. Un saludo y hasta otra aventura de Voces de la Historia.